a las 4 réplicas decía, ¿puedes contar? Es que no puedo hablar, que lo yoga. Entonces ya dijo, que me acabo de acordar, oye, ¿no me puedes poner otra cosa que no sea una avellana? Que aparte, para morir de un infarto comiendo avellanas, comerte el árbol entero. Y entonces le trajeron altramuces, que yo en mi vida no sabía ni lo que eran, que era una cosa amarilla así. Y entonces pasó comiendo, para morir de un infarto, comiendo altramuces, pero por lo menos no se atragantaba. Es que tuvimos unos momentos que dicen, al final me muero asfixiado. Pues eso, entonces cada personaje, yo me gustan mucho las épocas y es verdad, por ejemplo, en mi casa tengo colección, tengo ropa desde los años 20, que aquí no me he ido a ninguna tienda de vintage porque me puede arruinar. Sí. Tengo vestidos de los años 20 y tal, y siempre que viene una actriz, alguna amiga que tiene una prueba, viene a mi casa, necesito un vestido de los años 40 porque me van a hacer una prueba en el Centro Dramático Nacional. Y abro mi... Y venga, años 40, años 50, yo clase alta, clase baja. O sea, que yo me lo preparo un poco con la gente, sobre todo si es cosa de época, viendo también, teniendo referencias, y también creo que un personaje se compone muchas veces, sobre todo físicamente, por cómo vas vestida. Por ejemplo, una cosa que pasa en Amar es que tú no te puedes sentar así, las mujeres no se sentaban con las piernas cruzadas porque estaba mal visto. Y al principio no nos acostumbrábamos, porque tú te ponías a hablar y era todo, hola Manolita, ¿cómo estás? Así con la patita. Y cuando venía una actriz nueva y hacía así, había que decir, es que en aquella época no podían cruzar las piernas, no las cortes que no te dejan. Y no sé si os ayuda. Yo me lo preparo más o menos así, depende de qué personaje, pero... Una preguntita, Iván. No, déjame que le dé un consejo. Le dé un consejo porque dice que no ha querido ir a una tienda vintage porque se puede arruinar, pero que hay una cosa que se llama Lopis, que son como mercaditos de segunda espontáneos, donde te puedes encontrar muchas cosas, así que tienes que volver a Estocolmo. Hay que volver, pero un día de fiesta para ver si por ahí encuentras con cosas. la maleta vacía. Mónica, sí. Perdona. La emoción. No, te quería preguntar, ahora que has hablado de tus compañeras y que cómo es la relación entre las propias mujeres dentro de la serie, porque al igual que tú creas tu personaje, como la serie obviamente pues hay una relación con el resto de los personajes, de las mujeres, os transmitís información, ¿cómo es realmente por dentro todo ese engranaje? La verdad es que es muy chulo. Manolita, la chica que hace de Manolita, que se llama Iciar Miranda, es muy íntima amiga mía, o sea, nos hemos hecho muy amigas en la serie. Por ejemplo, ella se inspiró en su abuela. Su abuela era ese tipo de personaje de mujer echada para adelante con la bayeta, no sé qué, y ella, por ejemplo, se basó en su abuela, aquí cada uno con sus cositas que tiene. Y una de las cosas que tiene una serie diaria, que me preguntabas también que qué pasa con los personajes, es que la gente decía, mi padre, yo le dije, papá, quiero ser actriz, y decía, ¿para qué? Para no hacer nada. Bueno, me echaron de casa y todo, de verdad, me echaron cuando dije que quería ser actriz. Pero una de las cosas que da la sensación es que tú eres actor y entonces es la vida loca. Bueno, pues actor de una serie, te levantas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana empiezas a rodar y acabas a las 6 de la tarde, llegas a las 7 y pico y tienes que estudiarlo del día siguiente, porque es que no te ponen pinganillo, que mucha gente cree que llevas un pinganillo y te lo van soltando. No, es que lo tienes que aprender. Y entonces realmente, al principio, yo me pasaba fines de semana en casa estudiando, se me juntaban unos papeles increíbles. Y entonces lo que haces es que estás más tiempo a veces con el personaje que contigo. De manera, y con los otros compañeros, de manera que lo que haces es como una especie de familia, así, como inmersión. Y luego el personaje llega un momento que no tienes que pensar ni lo que hace, ni cómo se sienta, ni nada. Como llevas tanto con él, es como, forma parte de ti, ¿no? De alguna manera. O sea, yo veo a Manolita ahora que volví, veo a Iciar, que es mi amiga afuera, pero la veo allí, y ya no tengo que pensar en mi personaje. Es que ya estoy con mi vecina de puerta de los años 50, ya es mi vecina, ya cómo la abrazo, cómo la admiro, todo está ahí. Rodolfo, cuando... se dice que Almodóvar cuando hacía un guión se lo leía a su madre para ver si el público iba a responder bien, ¿no? Entonces normalmente el escritor suele tener a alguien a quien referirse como audiencia, ¿no? En la televisión esto no tiene nada que ver, en la televisión es algo que se estudia científicamente, entre comillas, y que se sabe muy bien pues que hay series para jóvenes, hay series para gente adinerada, hay gente para audiencia mayor. Bueno, con la Amar en tiempos revueltos imagino que ese fue
uno de los primeros titubeos, ¿no? Sí. Si hacemos o no hacemos series históricas, quiénes van a ser nuestros seguidores, cómo funcionó esto y cómo evolucionó, porque veo que la serie después en Wikipedia dice retransmisión en el extranjero. Entonces veo que en Estados Unidos se ha pasado por Telemundo y todos los canales de televisión afiliados, que son unos cuantos, y luego se ha pasado prácticamente por todos los países de América Latina, ¿no? Y además con bastante éxito. Es decir, que la audiencia ha sido de lo más dispar y de lo más variado. ¿Cómo empieza a pensar uno en la audiencia y acaba teniendo una audiencia global, por así decirlo? Bueno, a mí me ha costado siempre mucho pensar en audiencias. Yo siempre he intentado inventar historias que me gustaran a mí. Yo creo que la mejor audiencia de un escritor tiene que ser uno mismo, y si a uno no le gusta lo que escribe o no está convencido de lo que escribe, mal haremos otras cosas, ¿no? Pero la realidad es que cuando empezamos con Amar había una cierta duda porque no se había tocado este género, y al principio, durante el arranque de la serie, Televisión Española, que tengo que decir que fue muy respetuosa con todo el desarrollo de la serie, pero al principio, con las dudas lógicas, pues hizo prospecciones de audiencia, lo que se llaman cualitativos, que son estudios que se hacen con una audiencia seleccionada a las que se les proyectan capítulos de la serie y luego se les hacen encuestas para ver cómo funcionan y todo esto. Entonces, cuando estábamos a mitad de la primera temporada, se hizo el primer y único cualitativo que se ha hecho de Amar. Nos llamaron para contarnos lo que se opinaba, y a mí una cosa que me sorprendió muchísimo, y es que me dijeron, bueno, el tipo de audiencia seleccionada es el tipo de audiencia de las telenovelas. Yo pregunté, ¿y esto qué quiere decir? Dice, nosotros esto lo hemos pasado a mujeres de clase media-baja, de 40 a 60 años. Digo, ¿y nadie más? Que no, nadie más, no. Digo, pero si la serie la ven todo tipo de públicos, la ven, y muchachas universitarias. Y no, pero es que las universitarias no forman parte del público medio. Bueno, pues esto me parece completamente absurdo. Pero bueno, ese fue el primer y único estudio de audiencia que se hizo. Luego empezaron las audiencias a ser muy altas, progresivamente muy altas, y ya nos hicieron más estudios. Y cuando empezaron a aparecer estudios universitarios sobre la serie, que se han hecho muchos, hay hasta un trabajo en la Universidad de Toulouse, de un grupo coordinado por un catedrático emérito que está investigando sobre los refranes de Pelayo, es decir, sobre la utilización de frases populares, etc. Y se han hecho muchos trabajos a nivel universitario sobre la serie. Entonces, ¿qué ocurrió con Amar? Ocurrió con Amar que rompió, igual que pasó con otras series, como Cuéntame, que rompió un poco esta barrera de que determinado tipo de series solo funcionan para determinado tipo de públicos. Y esto ya no es así. Afortunadamente, hoy en día la mayor parte de productos que se hacen buscan núcleos de espectadores lo más amplios posibles, porque con la fragmentación que hay de la audiencia, es muy difícil superar la tremenda barrera de los 2 millones de espectadores si verdaderamente no te diriges a un público muy amplio. ¿Cuántos espectadores llegó a tener Amar? Amar, su media estaba normalmente en 2.700.000 espectadores, con picos de 3 millones y pico. Sí. Eso fue, digamos, a partir de la segunda temporada ya se consolidó y ha sido la media de la serie. Rodolfo, me surge otra pregunta, es que estando con vosotros me fascina porque me parece tan difícil cada una de vuestras profesiones. Yo os felicito, la verdad, porque me parece muy difícil tanto actuar y meterse en el personaje, la época, interaccionar con el resto, crear la acción, y luego por otra parte, Rodolfo, crear el guión, las conversaciones de los personajes, me parece algo complicadísimo. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte, tú creas un guión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Exacto. Y luego, además, porque a la hora luego de ponerla en práctica, supongo que se oirán los comentarios de los propios actores, ¿no? A la hora de interactuar, ¿o no? O directamente, ¿Qué va? Por favor, coméntanos. Explico muy rápidamente cómo se hace una serie. Hay dos tipos de series de televisión, básicamente. Las semanales, es decir, las que se emiten un día a la semana, que tienen una manera de hacerse específica, y las diarias, las series que se emiten todos los días. Y Amar es una serie que se emitía todos los días del año, con la excepción de los sábados y los domingos. Entonces, una serie de estas características se elabora
A mí hay mucha gente que me decía, ¿cuándo escribes? Y yo le decía, yo no escribo normalmente nada. Yo lo que hago es coordinar un equipo de escritores, porque para hacer Amar se trabajaba normalmente con 14, 15 guionistas. Entonces, normalmente se elabora, eso sí, ahí sí estoy yo normalmente, un núcleo pequeño, normalmente de 3 guionistas, elaboran la historia básica de la temporada. Esa historia básica de la temporada después se va estructurando con otros guionistas que se llaman escaletistas, que hacen escaleta viene posiblemente de esqueleto, de la estructura básica de la historia. Entonces, esos otros guionistas van estructurando por capítulos y diciendo lo que ocurre en cada capítulo. Entonces, eso me vuelve a mí, yo lo superviso, lo ajusto lo que haya que ajustar y va a manos de otros guionistas que escriben los diálogos. Me vienen a mí, yo corrijo los diálogos y los unifico, pasa por un editor de diálogos que es el que da la última versión y vuelve hacia mí. Entonces, muchas veces nos dicen la relación con los actores, y no hay relación con los actores, es imposible que haya relación con los actores, sencillamente porque ni los actores tienen tiempo ni nosotros tenemos tiempo, aparte de que no sé si sería una buena cosa, porque los actores intentarían influir sobre el personaje, etc. Pero no puede ser porque normalmente al emitir todos los días hay que grabar todos los días, con lo cual se está escribiendo prácticamente todos los días de la semana, y así estuve yo durante 7 años, todos los santos días, y no queda tiempo material como para tener relaciones con los actores. Incluso es mejor, porque Ana antes le he dicho una cosa y yo quería haberle acotado, y es que efectivamente cuando ella dice me contrataron para 60 episodios, pero luego he hecho muchos más, pues eso se debe a una cosa, y es que aunque no hablemos con vosotros, nosotros sí que vemos la serie. Y entonces un personaje que tú inventas y que encarna a un actor determinado, a veces no funciona como tú crees que va a funcionar. ¿Sí? Es decir, o a veces ves un personaje que pensabas que era un personaje más pequeño y que sin embargo el actor o la actriz lo hace crecer. Y entonces sois vosotros los que de alguna manera os ganáis esa ampliación de personaje. Muchas gracias. Qué bonito. Sí, es bonito. Y esa relación, tú decías, hay un momento, Ana, en que estás dentro del personaje y ya tienes como una especie de chip automático y vives en 2 mundos, tienes 2 vidas, ¿no? La vida de las 7 horas libres, ¿no? Y la vida de todo lo demás, ¿no? Que te viene de aquí y de allá. Pero la vida cotidiana supongo que también te va influyendo, ¿no? ¿Y cómo te influye esa, digamos, incluso el feedback, ¿no? Lo que te da el público? Porque cuando tú sales a la calle, la gente te confunde con Sole. Supongo que eso te ha pasado frecuentemente, ¿no? Y entonces esa manera, la mirada que el público, que la audiencia te da, ¿cómo la incorporas? ¿O eres tan profesional que lo olvidas instantáneamente? Es algo, o sea, es algo muy, muy curioso, el que depende mucho de si los personajes tienen buen fondo o no. Yo casi siempre, como he hecho personajes profesionales y por no sé por qué, y he hecho alguna criada y tal, pero en general he hecho como buenas personas. Eso parece una tontería, pero no lo es. Eso hace que la gente cuando sales a la calle te quiera y considere que eres buena persona. Si haces un personaje malo, que ya me he encontrado yo varios actores, hay gente que les insulta por la calle. A mí no se me ha dado el caso porque siempre he sido muy maja. Pero yo, por ejemplo, cuando tenía el hijo del cura es: pero hija, ¿pero cómo puedes hacer esto? Madre mía, no sé qué. No, claro, te cuentan de todo. O sea, hemos tenido unos momentos de verdad tremendos. Luego, o sea, te influye lo que haces de fuera para adentro, lo que haces de dentro para afuera. Por ejemplo, una cosa que me pasaba mucho al principio es que en las series diarias, de repente, se te muere tu hermano. Pues es que te pasas llorando, como gradas a lo mejor 7 secuencias llorando. Y yo llegaba como un mapache a casa. Llegaba un mapache, o sea, con los ojos hinchados, me tenía que poner una mascarilla y tal, porque claro, tú estás llorando de verdad. Y claro, estás llorando ahí 10 horas sin parar, es que es muy cansino, Tiene mérito, Sí, a veces llegaba a casa y digo, uy, estoy agotada, porque tú sabes que no se te ha muerto nadie, pero que llevas 8 horas llorando, que es que no. Y eso sí, pero vamos, normalmente yo siempre he recibido
como mucho cariño de la gente, Ajá. muchísimo cariño. Eso tengo que decir, que incluso gente que me ha dicho, es que mi padre estaba enfermo y me ha ayudado un montón ver el coraje que tu personaje tenía y tal, y dices, madre mía, que la ficción puede ayudar a la realidad. Es increíble eso. Hay una cuestión que has mencionado, Ana, cuando decías, en los años 40 las chicas, bien, imagino, no cruzaban las piernas así. Bien, esto, digamos que hacía inverosímil tu personaje, ¿no? Si tú cruzabas las piernas. Yo recuerdo, y el otro día me sorprendió mucho viendo, yo no suelo seguir las series de televisión españolas aquí, pero mi esposa y mi hija, que a mi esposa, en fin, aprovecho para saludarla, que está aquí, sí que ven las series de televisión, y el otro día estaban viendo Velvet, esta nueva serie que hay, ¿no? Y en Velvet, no sé si fue el primer episodio, hay un suicidio. El padre del protagonista, que es el dueño de una tienda, bueno, una fábrica de confección, pues a la media hora de película se suicida. Yo recuerdo, Rodolfo, y me corregirás, no era fácil colocar un suicidio en una serie de televisión que se pudiera emitir en prime time. ¿Ha cambiado eso? ¿O tú no has tenido ningún problema con los suicidios? Ataques al corazón ya veo que muchísimo. No he tenido problemas. He tenido problemas de muertes reales, es decir, que se han muerto actores. Que se han muerto actores, que claro, en una serie que dura 7 años y 1740 capítulos, pues pasan cosas de estas inesperadamente, pero no hemos tenido ningún tipo de indicación. Sí es cierto que los suicidios no estaban bien vistos, pero a nosotros nunca nos han dado ninguna... Y por lo que hablaba con Carlos también, en Cuéntame, tampoco ha habido nunca ningún tipo de indicaciones con respecto a esto, ¿eh? Lo que sí que intentábamos es ser lo más verosímil posible, pero hemos tenido algunos suicidios y además muy espectaculares, ¿eh? Sí, asesinatillos. Sí. ¿Cuál creéis que verdaderamente es el punto, la pauta, no sé, por la que tengan tanto éxito las series de televisión española? Porque yo me pongo a ver otras series y las americanas, pues bueno, tienen su estilo, las latinoamericanas tienen su estilo, pero las series españolas la verdad es que tienen un éxito muy bueno actualmente en España, pero no solo en España, sino que, como explicaba Joan al principio, están yendo más allá, ¿no?, a otras fronteras. Entonces, ¿cuál creéis desde cada uno vuestro punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué? ¿De dónde surge? ¿O qué es lo que hace que brille tanto? Yo, la verdad es que creo que una de las cosas que es fundamental para mí es que los guiones, de verdad, cuando a la gente le dejan hacer su trabajo, que no es siempre, porque hay veces que sobre todo en las privadas los productores se meten muchísimo en los resultados de las historias, y ahí es donde yo creo que hay grandes guionistas en España. Pero el problema es que si te empiezan a tocar la serie, pues el otro día estábamos hablando de eso, había una serie en la Luna, en una serie que luego se hizo, compran una serie en la Luna, compran una serie de una cárcel en la Luna, y de repente lo aprueba y dice, no, es que nos parece de ciencia ficción. En vez de la cárcel, en vez de la Luna, puede ser una plataforma petrolífica. Bueno, en vez de una cárcel fascista, puede haber duchas mixtas. Bueno, queremos meter amor. Entonces dices, pero es que, ¿qué serie es esta? Es que esto no es lo que te ha vendido una persona que tenía una idea chulísima sobre esto, ¿no? Y yo creo que cuando respetan el trabajo que pasó durante quizás una temporada mucho en televisión española, que empezaron a respetar realmente el trabajo que había por parte de los guiones. Y ahí salió A Mal Tiempo Revueltos, salió Cuéntame, cuando empezaron a dejar de tocar. Ahora ya está otra vez la gente con el miedo, sobre todo en las privadas, y es donde muchas veces meten la pata, en no dejar a la gente hacer su trabajo, que para eso han estudiado. Claro, pero viven bajo el terror, es el problema de las audiencias. Entonces, claro, hay más gente en estos momentos, yo creo, opinando sobre la escritura de los guiones que escribiendo guiones. Es decir, hay mucha más gente juzgando los guiones que escribiendo los guiones. Porque el guionista se la juega con lo que escribe, pero la gente que ha puesto en marcha una serie también se la juega, porque en el segundo o en el tercer episodio de una serie, la serie puede desaparecer si las audiencias son malas, y las series se caen con una facilidad tremenda, y cuando una serie se cae, las productoras pierden muchísimo dinero, se pierden muchísimos puestos de trabajo, y lo que es peor, de repente un actor se convierte en gafe, un guionista está condenado porque ha sido un fracasado. Entonces, yo tengo una experiencia muy divertida. Cuando nosotros hicimos
Temps de Silenci en TV3, era un tiempo en el que las audiencias eran muy altas, tuvimos un éxito tan grande con la serie aquella, que cuando acabamos nos dijeron hacer lo que queráis. Hicimos lo que quisimos y la serie fue un fracaso. Y luego estuvimos un año y pico sin poder trabajar porque estábamos marcados porque aquello no había funcionado. Quiero decir que es un proceso muy complicado y en el que interviene muchísima gente. Pero lo que dice Ana es verdad. Es muy difícil verdaderamente desarrollar un trabajo en estas condiciones. Y más si lo comparamos con lo que ocurre en otros países. En Estados Unidos, indudablemente, un capítulo de una serie lleva un proceso de elaboración tan largo, tan minucioso, con tanto tiempo. Aquí, para que se hagan ustedes una idea, una serie semanal, bueno, se puede preparar un guión con un cierto tiempo, no todo lo que se debería, pero con un cierto tiempo. Pero una serie diaria, una serie como Amar o otras series diarias, que emitimos 5 capítulos a la semana, hay que escribir no 5 sino 6 capítulos a la semana, lo cual en la práctica vienen a ser aproximadamente, para que nos hagamos una idea, 300 páginas de texto hay que escribir cada semana. Entonces, claro, esto evidentemente es un proceso tan mediatizado y tan contrarreloj que muchas veces no se pueden hacer más milagros que los que hacemos, y hacemos bastantes. Y yo, una cosita solo, creo que una de las cosas que ha cambiado muchísimo es que la gente quiere identificarse con los personajes y vivir o sentir que han vivido en unas determinadas casas. Un tiempo, en la ficción, sobre todo en España, todo era como que ahora se ha recuperado una serie así y no funciona, porque la gente ya se ha acostumbrado a que no te dan gato por liebre. Esos pisos increíbles, tal, y dices, pues es que la mayor parte de la gente es que no vive así. La gente quería ver cómo vivía tu vecino, cómo vivía no sé quién, si tenías el cuadro feo de toda la vida que tenía tu abuela. No casas estas americanas que no son, ni siquiera las calles, eran como unas calles que dices, pues esto no lo hay en Madrid, si Madrid es todo un caos ahí que no... Y yo creo que vamos, que la gente quiere verlo cercano, ¿no? Y sentirlo como algo real. Muy bien. Pues yo creo que podemos dar paso también a que planteéis lo que os apetezca, si es que tenéis alguna inquietud, y si no, seguimos hablando, porque hay más preguntas. Sí. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle que a mí me parece que es una serie magnífica, ¿no? Y que todas las nominaciones que han tenido se quedan cortos para los premios que debería tener la serie. Como obra de arte, como las actuaciones, la puesta en escena, la representación de la historia, para mí es una cosa magnífica. Pero hay un elemento que a mí me llama mucho la atención en esa serie, y es el elemento ideológico. O sea, por debajo de todo esto hay una ideología que es evidente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en términos políticos, indiscutiblemente se toma partido a favor de la República en contra del franquismo. Pero está el detalle de diferenciar, por ejemplo, del lado del franquismo, cómo pueden haber falangistas con ideales y falangistas oportunistas, como dentro del ejército y la policía puede haber gente de principio. Eso me parece muy bien porque es una manera de tratar la historia como es, ¿no? En un momento, por mucho tiempo se magnificó la figura del combatiente comunista, pero en el último capítulo, con el viaje de Pelayo tras el telón de acero y con la experiencia del personaje húngaro, pues entonces se habla de lo que había detrás. Eso me parece muy bien porque es una manera de analizar en detalles ese fenómeno ideológico, ¿no? Hasta ahí no tengo ningún inconveniente. Pero después me parece que cuando se trata de la figura de la mujer, con el objetivo de destacar y alzar la figura de la mujer, la figura masculina se maltrata demasiado, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata la figura del padre de familia, se puede crear una especie de actante donde el padre de familia promedio establecido, no vamos a hablar de Pelayo y Marcelino, que son prácticamente, en cierto sentido, los bufones de la serie, ¿no? Incorporan una serie de características que yo no creo que sean sociológicamente objetivas, ¿no? Son necesariamente despóticos, tienen una tendencia un poco incestuosa, cuando no es hacia la sobrina política, es hacia la propia hija, cuando no es hacia la hermana. Instrumentalizan a los hijos, o sea, la manera de disciplinar a los hijos no siempre es por el objetivo del bienestar de los hijos, sino para lograr fines personales, ¿no? El caso de Armentero es el colmo, ¿no? Y además el incesto vuelve, ahora es con las hermanas, ¿no? Entonces, esa es una categoría de hombre. Hay otra categoría de hombre en la serie que son hombres modernos que comprenden la necesidad de que sus parejas se desarrollen, que estudien, que trabajen. Y estos hombres son
irremediablemente castigados con la deslealtad. Se repite mucho la deslealtad de estos hombres, hombres que incluso sacrifican su estatus social y ayudando a mujeres a que se realicen, sufren en la deslealtad, ¿no? Entonces, yo no entiendo exactamente si es necesario, si es imprescindible rebajar la figura masculina para destacar la figura femenina, ¿no? Si no se podía haber logrado otra solución. Por ejemplo, hay este tema del adulterio se repite mucho, ¿no? Y las actitudes de las víctimas del engaño, generalmente no son los mujeriegos ni los patriarcas los que lo sufren, sino los hombres más, digamos, feministas, ¿no? La actitud de ellos es muy poco digna. Por ejemplo, para tomar un ejemplo de la televisión española, en el último capítulo que yo vi de Cuéntame cómo pasó, en el caso de la familia Alcántara, la actitud de la mujer es muy digna cuando ella descubre que su pareja le engaña. Esa dignidad que se ve ahí, yo no la veo en los personajes masculinos que son víctimas del adulterio en la serie, en una época donde la reacción lógica era incluso el crimen pasional, ¿no? Entonces, es como una legitimación de la deslealtad, es un debilitamiento de la figura masculina, y yo no sé si es que hay un pequeño toque de androfobia, de ideología androfóbica en la serie, porque es que realmente hay un momento en que uno se aterroriza. Vaya, si yo fuera un hijo promedio, yo le tendría miedo al padre, porque el padre puede ser tirano, puede ser un incestuoso, puede ser una cosa terrible. Entonces, ese lado yo creo que me gustaría, o sea, de ese lado me gustaría escuchar la opinión de ustedes, ¿no? Porque es la sensación que yo tengo. Bueno, usted vio la serie, ¿eh? Sí, yo la he visto toda. Afortunadamente me queda la tranquilidad de que en el equipo de guionistas hay tantas mujeres como hombres. Es decir, no es únicamente un equipo masculino, ni mucho menos. Sí es cierto que yo tengo que confesar que a mí los personajes femeninos siempre me han interesado mucho más, que pienso que se puede trabajar con ellos de manera más rica, pero sí que es verdad que hay un núcleo importante de personajes masculinos que son negativos, y es cierto, pero tampoco tenemos que olvidar el momento en el que estamos viviendo. Hay personajes masculinos que son dignísimos. El sacerdote con el que Sole tiene un hijo es un personaje absolutamente, radicalmente bueno, posiblemente uno de los mejores personajes que hemos construido. Su marido lo era también, los hay, o el padre de Alicia, lo hay. Claro, ¿qué ocurre? En una época en la que evidentemente el machismo era la norma habitual de la sociedad, en la que la mujer estaba tremendamente maniatada y que el padre de familia, en última instancia, era el patriarca que marcaba las normas dentro de la familia, es inevitable que esto ocurra. También es cierto que, por ejemplo, en la última temporada, en la que cita usted, indudablemente el personaje, el teniente coronel Armenteros, es un personaje que va un poco más allá del propio personaje. Realmente es la primera vez que nos dieron plena libertad para plantear un personaje tremendamente negativo en el cual queríamos encarnar aquello que quizá habíamos hecho de una manera mucho más vaga en temporadas anteriores, y era personificar en un individuo concreto lo que había sido un ejército represor y terriblemente corrupto. Es decir, era un personaje que también tenía muchos elementos simbólicos, indudablemente, pero al lado de este personaje había un militar honesto y honrado que le daba contrapunto. Eso sí, lo hemos intentado, lo que pasa es que tiene usted razón, posiblemente no siempre lo hemos conseguido, e indudablemente también es cierto que nos movemos dentro de las leyes no escritas del melodrama. Entonces el melodrama tiene una cierta tendencia a la exacerbación de personajes para generar una cosa que es fundamental en estas series, es decir, una serie que tiene 1700 capítulos debe originar finales, lo que se llama finales de capítulo en punta, que ocasionen que el espectador siga interesado